Bueno, pues buenos días, hermanas. Es un gusto tenerlas acá y a mí me ha tocado el honor de presentar a la hermana Michelle para aquellas que no la conocen, porque veo muchos rostros familiares aquí conocidos. Entonces voy a introducirla a ella como la directora del Ministerio Hermana Rosa de Hierro. Ella vive en Searcy, Arkansas, o Arkansas, para nosotros que hablamos español, y sirve como la fundadora y directora del Ministerio Hermana Rosa de Hierro, que equipa a mujeres para que se conecten con Dios y con otras mujeres de manera más profunda. Ella habla inglés, habla español y está aprendiendo portugués para alcanzar a las mujeres a lo largo de las Américas en contextos de grupos de clases como estos o en grupos pequeños. Le gusta decir que le apasiona todo lo que tiene que ver con el español, pero su primera pasión es Dios. Michelle lleva más de 20 años trabajando por el Señor a tiempo completo en contextos de misiones en Venezuela y Colombia. El Ministerio Universitario ha establecido algunas congregaciones en los Estados Unidos y Latinoamérica, y por supuesto el Ministerio de Damas. A Michelle le fascina conocer a mujeres, lo pueden decir por su sonrisa cada vez que las ve a ustedes, y caminar con ellas un paso más cerca de Dios. Su entrenamiento comenzó como hija mayor de 4 hijas. La segunda hermana y ella se bautizaron el mismo día, en marzo de 1991, y fueron bautizadas por su padre. A Michelle le gusta cocinar, cocina unas arepas muy sabrosas, leer, escribir, hay 6 libros que ha escrito hasta el momento, pasar tiempo con la familia, tomar un café con una amiga y viajar, que es algo que está sufriendo por no haberlo podido hacer durante los últimos casi 24 meses. Y más información sobre ella y el ministerio, hermana Rosa de Hierro, los 6 libros que ha escrito y otros recursos que están disponibles por el ministerio, están disponibles en la página de hermanarosadehierro.com, y le dejo el tiempo a ella porque sé que tiene mucho tiempo o muchas cosas, que decir para nosotras esta mañana en muy poco tiempo. Está bien, así que pónganse los cinturones, vamos a arrancar a toda velocidad. Pongan así, abren los oídos porque sí voy a estar hablando súper rápido. No, es que es por la emoción también de poder iniciar el año con ustedes, de poder gozarnos del Señor y poder compartir de nuestras historias. El tema para este año es nuestra historia en Dios, y hemos visto cómo Dios trabaja a través de su palabra y en nuestras vidas también para obrar, para facilitar hasta nuestro mayor conocimiento de Él y compartir quién es Él con otros. En sus grupos pequeños espero que tuvieran la oportunidad de compartir algo de esas historias desde un contexto bíblico, también desde un contexto de la vida actual. Pero yo sé que quedaron con ganas de, ay, pero no pude compartir tal historia y se me ocurrió tal historia y tal historia. Amén. La idea es inspirarles en esas historias, porque lo que recordamos y lo que nos conecta son las historias. Me encanta leer historias, me encanta contar historias. En los libros que la hermana Brenda mencionó, hay muchas historias, y algunas de esas historias son de ustedes que han compartido sus historias para beneficio de otras, para que puedan conocer a Dios más profundamente y para que podamos conocernos más profundamente también, que es toda la visión del ministerio. Entonces, este año lo estamos haciendo a través de historias. Y cuando digo esto, estoy hablando de la gran historia de la Biblia. Perdón, levanté la Biblia en inglés, quise levantarla en español. No se preocupen, voy a leer de la correcta para nosotras ahorita. Pero este es una historia completa. A veces, cuando conocemos una historia,
recordamos, porque la hemos enseñado a los niños, la historia de Noé, o la historia de Abraham, o de Moisés, o de Daniel en el foso de los leones, así. Y conocemos todas esas historias, pero no recordamos cómo se conectan esas historias en la gran historia de la Biblia. Y en parte, yo en un estudio que estaba facilitando, un estudio de discipulado el año pasado, estábamos viendo la gran historia de la Biblia, porque es una sola historia de amor. Dios es el autor, Dios es el que escribió esta historia, pero nos invita a tener parte de la historia también. Y nos conectamos con historias y recordamos historias desde una edad muy joven hasta que tengamos no sé cuántos años, más de 100, porque hasta algunos llegan a más de 100. Todos disfrutamos las historias. Muchos de ustedes saben que yo con mis sobrinos les hablo en puro español. Y como tenía COVID estas últimas 2 semanas, mi hermana me mandó un mensaje, mira, si tienes un tiempito ahorita, puedo llamarte por video con los sobrinos y así se saludan y eso. Y yo, pues claro, eso sí me va a levantar el ánimo porque estoy encerrada en la casa. Entonces, así estoy por el video ahí con mis sobrinos, estamos hablando en español y les dije, mira, ustedes me pueden ayudar porque este sábado voy a estar dando una clase de mujeres y voy a compartir con ellas sobre historias. Y mira, de los libros que les leo, de las historias que yo les cuento, ¿cuál debo compartir con ellas? Y como tía orgullosa, les digo que el libro que primero mencionaron es un libro que se llama Quiero más videos y existe solo en español. Y yo, ¡ay, qué bien, qué bien! Pero les dije, mira, pero esa historia, como existe en solo español, las habla inglesas no lo van a entender tanto. Entonces, hay otra historia que yo les he compartido y mi sobrina dice, ¡ah, el de los 3 árboles, el de los 3 árboles! Y yo, ¡ah, está perfecto! Gracias. Yo no sé si ustedes conocen la historia de los 3 árboles, pero es uno que ni siquiera se sabe quién es el autor, porque se ha contado en muchísimos países, en muchísimos idiomas, y es una historia no real, pero es como Jesús que contaba parábolas que tuviera un significado espiritual. Esta es como una parábola que habla de 3 árboles que crecieron ahí juntos en el bosque y que tenían los 3 sueños. El primero soñaba con cargar tesoro. El segundo, claro, estoy dando la versión súper resumida. El segundo árbol tuvo el sueño de ser un tremendo barco, hasta como crucero, que cargaba así a gente rica y así importante. Y el tercero tenía el sueño nada más de crecer para señalar a todos a Dios. Pues vinieron a los que cortaron los árboles, tenían sus diferentes propósitos y los 3 se estaban desanimando porque el primero quedó nada más ahí para dar de comer a animales. Esto no es nada de tesoro que estoy cargando. El segundo terminó como un barco así sencillo para pescadores y el tercero quedó así nada más ahí como entre otros, ni árboles, así una madera que, mira, un bloque de madera nomás. No, pero va avanzando la historia y el primero terminó cargando el mejor tesoro porque era el pesebre que cargaba al bebé Jesús. El segundo terminó siendo el barco de pescadores donde Jesús se paró para poder enseñar mejor que pudiera haber hecho a la orilla. Y el tercero terminó siendo parte de la cruz, que cómo mejor puede señalar a todos a Dios. Entonces, no es una historia verdadera, pero sí es una historia que, wow, así veo así los ojos de ustedes que van pensando en todas las aplicaciones y cómo Dios transforma nuestros sueños y, wow, sí, ven la aplicación y ven, sí, qué tremenda historia. Hasta yo sé, hay algunas que me van a pedir una copia. Eso cuadramos después.
Otra historia es de Ermi y Wermi. Estos libros de niños son escritos por Max Lucado. Ninguna de nosotras somos orugas, pero entendemos la frustración de la oruga cuando está en el proceso de transformación, la metamorfosis, para que lleguemos a ser mariposas bellas que Dios transforma. Nos encantan las historias, ilustran bien conceptos bíblicos y nos ayudan a recordar que eso es lo más importante, recordar. Cuando vemos esas historias bíblicas que recordamos, vayan conmigo a Génesis capítulo 22. No voy a leer toda la historia, pero vamos a ver aquí que es cuando Dios prueba a Abraham. Y pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Oh, los dos regresarán. Ok, pausa. Ustedes después pueden seguir leyendo la historia, pero cuando leemos estas historias, por ejemplo, podemos leer la historia desde la perspectiva de Abraham, que Dios está poniendo a prueba. Luego sabemos que la fe de Abraham le fue contada como justicia. Sí, podemos ver así la fe de Abraham, podemos ver el resto de la historia desde su perspectiva. O pudiéramos leer la historia desde la perspectiva de los criados que le estaban acompañando. Claro, hemos visto a nuestro maestro, nuestro jefe, así hacer sacrificio a Dios. Hasta pudiéramos ver la historia porque tenemos la voz de Dios en esta historia. Pudiéramos hasta ver la historia a través de esa lente de Dios o de Isaac. ¿Qué tal si Isaac les contara después esta historia? Oh, sí, yo he ido varias veces para hacer sacrificio con mi papá y yo sí sé a quién estamos adorando porque fue ese mismo Dios, pues yo soy el hijo de promesa, ¿saben? Así, porque nadie esperaba que mis padres tuvieran hijos. Así, ¿saben qué edad tiene mi mamá? Así, ¿quién como tan vieja como mi mamá iba a tener hijos? Ok, entonces podemos ver estas historias desde esas diferentes perspectivas y tener otro entendimiento que quizás no teníamos antes. Pero nos despierta así parte de lo que es el significado de la historia. Nos da más curiosidad. Así, espero que les esté dando ganas de leer el resto de la historia después de que termine la clase. Pero son esas historias que nos recuerdan cómo es Dios, quién es Dios. Y Dios mismo dijo a los israelitas una y otra vez, recuerden. Vayan buscando a Deuteronomio 6, mientras les explico algo del concepto judío o hebreo de recordar. Porque cuando en hebreo la palabra recordar es zakar, Z-A-K-H-A-R. Y esa palabra en hebreo de recordar no se trata de solamente mirar hacia atrás. Claro, cuando decimos recordar, tenemos que recordar algo que ya pasó. Recordamos algo del pasado, porque no podemos recordar algo que está por venir. Pero si recordar fuera solamente viendo hacia atrás, queda así como, así, no tiene un propósito. La palabra recordar en hebreo, zakar, tiene esa connotación también de mirar hacia adelante. Porque recordamos, mirando hacia atrás, para saber cómo avanzar.
cómo proseguir. Recordamos, pero con un propósito de seguir adelante. No es solamente mirando hacia atrás. Ya veremos un poco más de esos cuando leemos Deuteronomio 6. Voy a leer primero de los versículos 4 a 9. Ok. Escucha, Israel. Esto es lo que llaman el chamá en hebreo. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ok, muy bien. Jehová es nuestro Dios. El Señor es el único Señor. Y Él les estaba mandando a recordar todo lo que les había mandado. Pero, ok, entonces eso es recordar una y otra vez. Hasta los niños se cansarían y dirían, ok, pero ¿por qué lo estamos recordando? Ya no lo dijiste. Otra vez esa historia. Otra vez me estás recordando que debo llevar los platos a la cocina después de comer. Otra vez tengo que cepillar los dientes, pero ¿por qué? Así. Entendemos por qué lo hacemos también. Vayan conmigo al versículo 20. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, les responderás. Ajá, ok. En Egipto, nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. ¿Por qué o qué era de esa historia de cuando Dios les sacó de Egipto? ¿Qué aspecto de esa historia? ¿Por qué Dios quería que recordaran eso para saber el por qué detrás de todos esos mandamientos y todo? ¿Qué es lo que Dios quería que ellos recordaran? Ana. Lo que él había hecho con el pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. Lo que él había hecho. Carmen. La libertad que les dio cuando nos saca de Egipto. Ok, la libertad que les había dado. Mira, por tiempo voy a ir leyendo sus mentes. Quizás algunos están diciendo, pues Dios proveyó una salida, pues ya no eran esclavos, la libertad. Querían que recordaran que Él aplastó a todos los otros dioses desde pequeño porque Dios mostró a través de las 10 plagas que Él tenía más poder. Así, Dios proveyó salida, entonces es un proveedor. Pues, mira, hay muchísimas cosas, facetas de Dios que podemos recordar nada más de esa pequeña historia. Y lo maravilloso es que no hay una sola respuesta correcta. Y hay días en que necesitamos recordar más un aspecto de Dios que otro, que da libertad, que Él siempre provee, que Él es todopoderoso, que Él, así, tenemos que recordar diferentes cosas, pero es ese recordar para saber cómo proseguir. Porque cuando recuerdo esa fidelidad de Dios, sé que Él va a seguir fiel siempre.
Cuando recuerdo que Él siempre ha provisto, entonces voy a saber que Él va a seguir siempre proveyendo. Entonces, este año lo que estamos haciendo es recordar historias, contar historias, historias que dan gloria a Dios, historias bíblicas e historias de nuestras propias vidas. Y eso invita a todas a que tengan su propia historia con Dios. Y mira, yo sé que esta mañana hemos de una manera veloz así contado historias. Wow, estoy pensando en tal historia de la Biblia, de mi vida. Wow. Amén. Por favor, queremos que cuenten y que compartan esas historias. Vamos a tener a través del blog, a través de muchos otros medios, la oportunidad de compartir historias. Así que contáctanos, por favor. Queremos que nos ayuden a contar historias. Quizás, por ejemplo, esa historia desde la perspectiva de Isaac, como estábamos viendo ahorita, de maneras novedades, para despertar nuestro recordatorio de cómo y quién es Dios y cómo Él sigue obrando. Amén. Entonces, vamos a tener mucha oportunidad de esto a lo largo de este año y damos la bienvenida nuevamente a nuestras hermanas habla inglesas que han